¿Qué tal? Soy Elías Sánchez, estudiante de Ingeniería en Ciberseguridad del programa de Educación a Distancia de la Universidad Cuauhtémoc. En esta ocasión presentaré el cómo es que la gestión de incidentes y la informática forense pueden llegar a exigir métodos muy precisos para la recolección de la evidencia digital. Para empezar, el primer paso en la escena de un incidente es la clasificación de la evidencia según su volatilidad, o sea, qué tan propensa es a desaparecer o ser modificada. Vamos a comenzar por la evidencia volátil. Esta comprende el estado operativo actual del sistema, o sea, la memoria RAM o las conexiones activas. En esta clasificación, si se apaga el equipo, esta información se pierde irreversiblemente. Ahora, por el contrario, con la evidencia no volátil, su almacenamiento es persistente, o sea, aquí hablamos de discos duros y de unidades de estado sólido, donde los datos permanecen incluso sin suministro eléctrico. Y ahora, una tercera clasificación es la evidencia transitoria. Esta se refiere a los datos en movimiento como el tráfico de red, donde la recolección requiere que se capturen los datos en tiempo real antes de que los paquetes sean procesados y descartados. El estándar internacional que rige este proceso es el RFC 3227. Este documento establece el principio de orden de volatilidad, que obliga al perito a estructurar el proceso de adquisición, comenzando por los datos más susceptibles a cambios, como los registros de la CPU y la memoria física, y finalizando con los elementos de mayor persistencia, como los medios ópticos o los discos duros. Muy bien. Ahora, para el aseguramiento de la escena, requerimos establecer una estrategia de contención dual, física y lógica, y además que esté orientada a evitar la alteración, contaminación o destrucción de la evidencia, por lo que esta intervención va a iniciar con la preservación del entorno físico. Esto implica establecer un perímetro de acceso restringido y realizar una fijación exhaustiva del estado inicial del hardware, documentando de forma precisa las conexiones y el contenido visible en las interfaces antes de cualquier interacción humana con el sistema. Simultáneamente, se debe evaluar y ejecutar el aislamiento lógico. Aquí el objetivo principal de la desconexión de red será mitigar el riesgo de que una persona con intenciones maliciosas interactúe con el equipo comprometido para ejecutar procesos de borrado seguro o alterar registros. Es importante que aclaremos que esta fase nos va a exigir documentar los estados dinámicos del sistema, es decir, en infraestructuras que dependan de asignaciones dinámicas como direcciones IP provistas por DHCP o configuraciones de pasarelas, que aislemos abruptamente sin tener un registro previo de la topología lógica, nos va a ocasionar pérdidas irrecuperables de algunos vectores de atribución y trazabilidad. Ahora, la secuencia de intervención nos dicta que cualquier corte de suministro eléctrico o desconexión de red debe estar estrictamente supeditado a la recolección de la memoria volátil mediante técnicas de live forensics para garantizar la captura del contexto de ejecución del sistema antes de su alteración. Ahora, para la fase de adquisición, vamos a requerir procedimientos técnicos que estén diseñados para garantizar la inmutabilidad absoluta de los medios de almacenamiento originales. Aquí el estándar metodológico nos va a exigir la interposición de bloqueadores de escritura. Estos componentes, ya sean dispositivos de hardware o controladores a nivel de kernel, van a actuar interceptando y descartando los comandos de escritura provenientes del sistema operativo del analista hacia el disco origen. Todo esto con el fin de prevenir cualquier modificación accidental, incluyendo la alteración de marcas de tiempo o metadatos del sistema de archivos. Una vez asegurando el medio, vamos a proceder con la extracción mediante imágenes forenses. Este proceso es diferente de una copia lógica de archivos, ya que consiste en una lectura exhaustiva a nivel de sectores físicos, y esto va a permitir la recuperación de datos eliminados, la inspección del espacio no asignado y el análisis del Slake Space. Y actualmente la industria emplea formatos como RAW para clonación binaria directa o contenedores estructurados como E01 o AFF4, ya que estos integran algoritmos de compresión sin pérdida y encapsulan los metadatos de la adquisición.
Certificar este procedimiento significa recaer en la validación criptográfica, o sea, generar firmas hash del dispositivo original antes de la lectura y de la imagen resultante al concluir el proceso, además del uso de algoritmos como SHA-256, que nos permitirá establecer una comprobación matemática para demostrar la ausencia de alteraciones, garantizando que el análisis pericial posterior sobre la réplica posea el mismo valor técnico y legal que si se realizara sobre la fuente original. Ya por último, para que un procedimiento forense tenga validez, vamos a tener que enfocarnos en la capacidad para superar el escrutinio de auditorías formales y procesos jurisdiccionales. Y aquí el mecanismo que vincula la ingeniería con la admisibilidad legal es la cadena de custodia. Este es un instrumento que nos va a pedir una trazabilidad documental ininterrumpida, donde todo registro debe detallar sin fallas la identidad de cada custodio, los tiempos exactos de transferencia, las condiciones físicas de resguardo y las especificaciones de las herramientas utilizadas para el análisis. Y si existiera alguna interrupción en esta bitácora, eso comprometería el principio de no repudio, lo que anularía el peso probatorio de los hallazgos técnicos. Y para mitigar esos riesgos de invalidación, los procedimientos de respuesta deben alinearse con marcos normativos internacionales, o sea, estándares como la norma ISO/IS 27037, que establecen las directrices formales para la correcta identificación, recolección y resguardo de la evidencia digital, con el fin de asegurar que las metodologías aplicadas sean universalmente aceptadas y auditables. Para concluir todo este tema, vemos que la informática forense opera bajo una dualidad muy estricta que requiere que la ejecución de procesos de extracción matemáticas sean verificables y que estén respaldados simultáneamente por un control documental. Solamente mediante la integración de ambas cosas podemos asegurar que la integridad de los datos y su consolidación como evidencia sea legítima. Con esto concluimos la presentación. Soy Elías Sánchez y les agradezco la atención.